tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de los coloquios del CAI. Buenas tardes, Candela. Buenas tardes, Ana González, alcaldesa de Gijón, Manuel Bayona, concejal de Cultura, Miguel Barbero, director de la Fundación Municipal de Cultura. Buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes también a todos los que nos siguen, a todos los que siguen este acto a través del Aula de Cultura del Comercio. Los colegios del CAI, como saben, pues es la antesala de la Feria del Libro de Gijón, cuya inauguración oficial será el próximo jueves a las 11 de la mañana. La Feria del Libro tiene 5 ediciones, esta es la quinta, es por lo tanto un evento muy joven, pero seguramente el acto que tenemos hoy pasará a su memoria histórica. Tenemos el honor, el privilegio de contar con Joan Manuel Serrat, de sobra conocido por todos ustedes, una presentación que ya puedo hacer. Quizá lo que no sepan es que además de toda su trayectoria musical, ha sido reconocido con 9 doctorados honoris causa por su trabajo, su trayectoria como puente entre música y literatura. Es una referencia imprescindible en su trayectoria musical como autor, como intérprete de canción de autor. Esta tarde hablará con Alicia Álvarez, es música, periodista, escritora. Desde 1999 forma parte del grupo Paulín en la Playa, con su hermana. Ahí hace labor como guitarrista, como intérprete, como compositora, y desde 2005 es periodista en la cadena SER. Conduce un programa hoy por hoy de cadena SER Gijón. Sin más, les dejo paso. Alicia, cuando quieras, muchas gracias a todos. Bueno, voy a tratar de no extenderme mucho en los preámbulos porque sé que hay muchísimas ganas de escuchar hoy a Joan Manuel Serrat. Decía yo antes, cuando estábamos comentando, que casi se siente un poco la sensación previa a los conciertos. Es un poco ese rum que hay en días anteriores a saber que va a tocar a alguien que nos importa y que nos interesa en la ciudad. Y yo creo que en esta semana Joan Manuel hubo un poco ese rum aquí en Gijón. Así que creo, si no me equivoco, que si digo de verdad que este encuentro en el que estamos hoy, que va a comenzar ahora mismo, hay muchísimas ganas, muchísima emoción y también muchísima ilusión, porque todo esto sucede tras un año que ha sido muy difícil, doloroso, lleno de renuncias, lleno también de ausencias para muchos, así que de repente encontrarnos aquí un martes cualquiera de un mes de junio hablando de poesía de Benedetti y haciéndolo con Serrat en este preciosísimo patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, pues yo creo que al menos a mí se me revela un poco como un regalo, como un regalín, que decimos aquí, pero no por pequeño, sino por especial. Y yo creo que un poco es esa sensación compartida, sobre todo porque es algo inesperado, porque seguramente si nos hubieran dicho hace un año que íbamos a estar todos aquí, ya no con Serrat, sino todos aquí, es decir, más de 100 personas hablando de poesía juntos en un mismo espacio, pues seguramente nos hubiera parecido ficción. Pero bueno, el caso es que no es ficción. Y hoy tenemos la suerte de compartir charla y espero que reflexiones y también poemas pues, con una de las voces más importantes de la música en las últimas 5 décadas, que es ya lo que dura y supera su carrera. De por qué acudir a versos ajenos, y los de Benedetti en particular, el poeta del exilio, del desexilio, el poeta de la nostalgia, de la melancolía, del amor, ese poeta comprometido y para mí principalmente honesto, que recoge esta antología de Alfaguara, que está prologada y seleccionada por Joan Manuel Serrat y que presentamos, es de lo que vamos a hablar lógicamente en los próximos minutos, que van a ser 1 hora en total, y además, bueno, pues en los últimos 15, más o menos 10-15 minutos, vamos a tratar también de dar voz a todos los que nos acompañáis, por lo dicho, porque sabemos que hay muchas ganas de poder establecer también conversación con Serrat. Las preguntas que antes voy a formular yo,
pues van a saltar de Benedetti al propio Serrat, porque yo creo que hoy todos queremos hablar de Benedetti, pero también todos queremos escuchar a Serrat, y de Serrat pues al resto de poetas que son los que forman su cancionero, porque sin ellos pues no se entiende la poética serratiana ni el lugar que ocupa seguramente Benedetti dentro de ellas. Así que podríamos hacer una cronología muy amplia, de hecho la traía, pero quizás sea muy extensa o quizás nos perdamos demasiados minutos, digo, porque seguramente lo que queremos es ya entrar de lleno en Benedetti. Voy a mencionar algunos, decía yo, es que claro, a ver si la hago ágil, pero son demasiadas las referencias de poemas a los que ha puesto música y a los que ha dado voz, a los que ha dado musicalidad, ha inventado otra musicalidad para ellos. Y si nos fuéramos al primero, pues sería esa Paloma de Alberti. Luego transitaríamos por Antonio Machado, dedicado a Antonio Machado, poeta. Pasaríamos por Joan Salvat Papasseit, el Mediterráneo, León Felipe, Joan Vergés, en Peralmeu, a mí, bueno, eso solo por mencionar los primeros, y luego podríamos hablar de pues hasta Luis García Montero, por ejemplo, entre los últimos, ¿no? Digo, es una cronología muy extensa que a mí me gustaba traer, al menos en algunos nombres, porque yo creo que la poesía es, en lo que es la discografía de Joan Manuel, no solo un lugar al que acude recurrentemente, sino más bien la constante y para mí el lugar en el que habitas. Entonces yo creo que ya con este marco podemos entrar, si os parece, directamente en esta antología, que es lo que vamos a presentar hoy, y irnos con la primera de las cuestiones que me gustaría plantear, porque esta antología tiene un poco su antecedente musical en uno de esos discos que además son monográficos, ¿no? Porque dentro de toda la discografía hay algunos que están dedicados exclusivamente a algunos poetas, como Miguel Hernández o Machado, que es el caso de Benedetti, pero yo supongo que no es lo mismo, ni mucho menos, pues seleccionar, lógicamente, para una antología que para hacer un disco, ¿no? Cuando uno se sienta un poco frente a esa obra, porque claro, uno tiene que, digamos, transformar ese poema en canción y el otro tiene que dar cuenta de toda la obra. ¿Cómo fue un poco esa selección? Creo que además en tiempos de confinamiento, o sea que eso seguramente también condicionó un poco lo que fue el volver a sentarse frente a la obra de Benedetti ahora, ¿no? Bueno, primero muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí, de que este acto que llevamos con Jaime tratando de cumplir desde hace año y medio, pues podamos hoy estar aquí en Gijón, contento agradecido de haber estado ya con un día tan hermoso y haber podido pasear después de tanto tiempo, de no pasear por Gijón, de haberme podido tomar mi espina como corresponde y comido mis fabres como corresponde. Y el cuerpo me lo agradece de una forma que no se lo puede imaginar. Cuando a mí me planteó la editora Aguara que hiciera una antología de Mario Benedetti, y que querían publicar una antología de Mario para celebrar el aniversario de su nacimiento. Yo me sentí muy gratificado, muy halagado. Mario no solo es un poeta al que puse música, más bien un poeta con el que trabajé sus poemas para hacer canciones. El caso de Mario es uno de los pocos con los que he tenido la posibilidad magnífica de poder coincidir, de poder discutir el poema, cómo convertirlo en canción, ¿no? Ahí conocí yo a Mario Benedetti. Se está acoplando un poco el micrófono, debe ser.
Debe ser este. Yo no sé si quizá con la diadema habría bastante, y esto lo podemos sacar. Perdón, pero es que el sonido de las conferencias. Yo conocí a Mario Benedetti por teléfono. Quizá después de muchos tiempos de haber leído ya sus libros, y perdonen que vaya a saltos y vaya brincando hacia adelante y hacia atrás, que sea un poco caótico esta presentación para llegar a su teología. Pero es interesante que sepan que yo a Mario Benedetti lo conocí en el escenario. Digo lo conocí en el escenario porque cuando yo, en los primeros conciertos que yo hice por América Latina, allá por los años 70, el repertorio de Machado y Hernández formaba parte del concierto. Y entonces la gente me identificaba mucho con estos dos discos que, por otra parte, tuvieron un gran éxito y, por tanto, eran canciones muy conocidas. Me identificaban también con un musicalizador de canciones, de poemas. Entonces, cuando terminaban los conciertos, la gente me regalaba cosas. Entonces había gente que me regalaba títulos, bombones, los más abreviados vino, y en general me regalaban libros de poemas. En principio, me regalaban libros de Machado, lo cual me hacía sospechar que lamentablemente debía haber hecho algo muy mal para que la gente me regalara libros de Machado, me volviera a regalar libros de Machado. Pensaba yo, será fácil que me lo lea bien y trate de arreglar el desaguisado. No, era afecto. Y después, con el tiempo, llegaron otros que pasaban de artistas locales, ¿no? que se soltaban su esfuerzo, su sudor y su dinero, que les costaba editar cada libro, me regalaban un ejemplar. Pero el que aparecía siempre y constantemente eran poemas de Mario Benedetti. Me regalaban poemas de Mario Benedetti. Y a pesar de haber viajado con bastante frecuencia a Uruguay, nunca llegué a conocerle, ni en Uruguay ni en Argentina. Y eso que él vivía muchísimo tiempo en Argentina, muchísimo más que en Uruguay. Pero nunca llegamos a conocerlos. Y eso que nuestros amigos eran comunes, ¿no? Desde amigos que casi podemos llamar hermanos del mundo de la canción, como Citarrosa o como Biglietti, han sido siempre compañeros muy fraternos para mí y que él también conocía muy personalmente. Nunca nos conocimos. Un día, al cabo del tiempo, leyendo parece que debe ser Inventario 3, había un tomo grande de Mario, un tomo de los 4 volúmenes que ya había empezado a editar Visor. Empecé a ver esa posibilidad que a veces aparece, esa cosa que aparece al leer determinados versos, de poder hacer un trabajo con él. Pero, curiosamente, no eran poemas que tuvieran una construcción y una estructura de letra de canción. Yo, perdón si a veces digo cosas que son evidentes, pero me gustaría insistir en que una letra de canción tiene una estructura necesaria, o acostumbra tener una estructura necesaria para que la canción funcione como tal. Y el poema, por ejemplo, puede tener otra cadencia, puede no tener rima determinada, puede tener unos versos que silábicamente sean muy distintos. En cambio, la canción no, la canción necesita esta rima y este ritmo
También puede ser que no la tenga, ¿eh? No, esto es obligatorio. Pero claro, esto sería lo mismo que ponerle a veces música a un manual de instrucciones de grabador, ¿entiendes? Tampoco tiene fin, que no la puedes cantar. Otra cosa es el resultado que hay que tener en cuanto a comunicarte con la gente, ¿no? Que la gente lo pueda entender, solo que no pase en las radios y que la gente lo cante. Por tanto, es deseable que una canción tenga un ritmo y una rima. En el caso de estos poemas que me gustaban de Mario, o concretamente los que aparecieron en el disco, que también existe, sino en general de toda aquella época de Mario, por ahí alrededor de los años, poemas entre los años 70 y principios de los 80, que son casi todos los del disco, eso también existe. Había algunos, compañera, usted sabe, puede contar conmigo, que este sí tenía más o menos una estructura, pero otro, la alegría también lo tenía, pero otros necesitaban de alguna manera una reestructuración. Y ahí fue cuando yo hablé con Mario, que llamé por teléfono, me presenté y le dije que quería, y nos vimos, me citó en su piso del barrio de la Prosperidad de Madrid, donde vivió durante muchísimos años, desde los años 80, que decidió venir a vivir a España. Y ahí pues entonces empezamos a trabajar y a maniobrar. Él reconstruía, es un hombre, o sea, no es por azar que haya más de 200 canciones cuyo texto sea de Mario Benedetti, sino por dos razones. Una, porque él entendió perfectamente cómo podía funcionar la herramienta de la música como mecanismo de transmisión de un texto. O sea, y otra, porque jamás renunció a que en estos poemas, canciones o poemas ya construidos para canción o poemas reconstruidos para canción, él no renunció, sino al contrario, de que su pensamiento, el conjunto de su obra estuviera incluida en lo que iban a transmitir estas canciones. O sea, Mario Benedetti es un caso muy especial en este aspecto, ¿no? Nos podemos encontrar con poetas en la historia tremendamente musicales, como son Lorca es extraordinariamente musical. En el siglo de oro los poetas son todos extraordinariamente musicales, todos. Hernández era un poeta también muy musical, o sea pero Benedetti además era un transformador de su obra que no estaba pensada para hacer canciones. Él era capaz de trabajar sobre ella sin renunciar a nada de lo que el texto pretendía transmitir, recrearse en él y construir un arquetipo que funcionara como perfectamente en la métrica, en la medida, en el ritmo y en la rima de una canción. Ahora me he perdido, porque claro, esto ya lo he dicho. Esta charla va a ser tremendamente caótica, pero bueno, no se preocupe, va a ser más divertida. Ahora que estábamos con la antología, pero bueno, no nos quedamos. Pero ahora, al hilo de una de las cuestiones que estabas comentando, sí que hay una característica de Mario Benedetti que yo no sé si lo hace más musical, que es, por ejemplo, la ausencia de las comas, la ausencia de la puntuación, ¿no? A mí en la lectura me maravilla el hecho de que tú puedas leer un poema extenso, larguísimo, y en ningún momento pierdas lo que está queriendo decir, sin una coma, sin un punto y sin una mayúscula.
Eso es Esto una limpieza, ¿no?, de verso, que no sé si eso luego a la adaptación musical tiene... No, eso no me afecta para nada, porque tú, cuando es la lectura, tampoco le afecta a la lectura. O sea, la lectura tú ya descubres dónde va la coma. Ya está escrito todo, porque descubres dónde va la coma, descubres dónde va el punto y vas a dar la mayúscula, que siga. ¿Y Mario te podría dar una explicación en esto? ¿Sería? No sé. Digo que Mario te podría dar una explicación muy seria y muy juiciosa. Sí. Muy técnica y muy literaria, podría tener un rato así, porque era encantador. Entonces me podría explicar todo. Pero yo creo que lo hacía por joder. Sí, ¿no? Yo creo que algo seguramente... Lo hacía por jugar, jugaba por Sí, esto. pero jugaba con una maestría que... Jugaba, no, él realmente lo hizo porque quiso dar una extensión al lenguaje que no tuviera ninguna faja de ninguna construcción por tildes. Pero él realmente lo que él hacía era jugar un poco con ellas. Bueno, realmente no, es lo que yo pienso. En la parte temática también Benedetti habla de todo. Quiero decir, no hay nada, bueno, habría cosas que no querría decir, no lo sé, eso no lo sabemos, pero sí que es un poeta honesto, en el sentido en el que cuando uno lo lee, yo creo que aprecia el hecho de que no te está ocultando. No sé si eso también a la hora de encontrar, digo, esa conexión precisamente, de llegar precisamente, y gracias en este caso, por ejemplo, a la música, a un gran público, de que sean letras que realmente todo el mundo pueda abrazar de alguna manera. Yo creo que ahí la honestidad seguramente sea un rasgo característico. Temáticamente de Benedetti, cuando lo leíste esas primeras veces, ¿qué te llamó? O sea, que fue un poco lo que te interpeló. Él desde su primer libro, siempre trabaja la palabra para que, de modo y manera que la entienda todo el mundo. Es decir, que él lee allá por el primer libro, ¿no?, los poemas de la oficina, y a partir de ahí su poesía tiene unos rasgos que se mantienen hasta el final. Uno de ellos es este uso del lenguaje cotidiano, un lenguaje sencillo, de un lenguaje que lejos fuera de todo tipo de ostentación, fuera de amorosidades. Técnicamente se le atribuye ser uno de los, o si no, el fundador de lo que es el prosaísmo, ¿no? El prosaísmo que se da en América Latina, junto con Baldomero Moreno, y seguramente, por otra parte, también pues, con otros poetas de la generación uruguaya que pertenece, ¿no? Ida Vitale, esta gente, ¿no? Pero él siempre ha trabajado con estas herramientas. A pesar de que a veces tú puedes leer sobre Benedetti opiniones de colegas informados y bien intencionados, y a veces hablando de él hablan de un poeta que rehuye los grandes temas, por ejemplo. Menos mal que lo dijo esto, lo dijo entre comillas. Si no, podría dar lugar a caer realmente en una situación que no sería muy compañera, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de muchos compañeros de su época fue visto eso como un hombre que reunía los grandes temas, y como que aparcaba las solemnidades, ¿no? Y no las necesitaba tanto. Él no era solemne, él no era rimbombante, ni tampoco lo conoció, ya lo sabe, que era un hombre pequeñito, simpático, que le gustaban las mujeres y el fútbol, pero siempre con una discreción alemana.
Es como era un negrito que llevaba un grano de mar. Y en toda esta revisión, Diego, cuando ahora, y volviendo un poco retomando la selección, ¿no? Decía que no es lo mismo, lógicamente, enfrentarte a los textos de Benedetti pensando en que ese texto, en que ese poema puede llegar a ser una canción que tener que dar cuenta de toda una obra, que es lo que hace una antología, que no deja de ser, por otro lado, como una recomendación. Sí, pues es esto. Pero son dos cosas muy distintas, porque claro, en una está trabajando en el sentido tú haciendo una obra distinta, es decir, con textos de un poeta al que tú incorporas una música que puede estar más o menos consensuada, cosa que en su caso nunca hubo discusión, el único poema que hubo que hacer. Yo escogía el poema, él hacía de alguna manera la construcción vía fax, entonces funcionamos vía fax. Vía fax me lo hacía llegar, yo veía cómo me ajustaba al tema, incorporaba, dijéramos, mis ideas o mis ocurrencias, entonces él me volvía a responder, yo volviendo a reestructurar la cosa y así llegábamos. Fue sencillamente muy fácil trabajar con él, lo cual no que no fuera laborioso, pero fue fácil. Y el único caso fue cuando yo le pedí la necesidad de hacer un tema que yo consideraba fundamental para las motivaciones básicas por las que yo quería hacer aquel trabajo, que era escribir un poema que fuera el subterráneo existe, ¿no? Y él desarrolló a partir de esta idea todo un poema realmente magnífico y brutal, con una consistencia realmente que mi imaginación esperaba. Pero bueno, me he vuelto a enrollar. Esto, bueno, había que decirlo. Sí. Y volvemos al principio de la charla, cuando la editora de Alfaguara me encargó, me sugirió la posibilidad de este trabajo. Yo lo acepté con una gran alegría y un gran entusiasmo. Era mi amigo, yo conocía su obra y lo que no mesuré bien fue la cantidad de obra. Y ahí fue realmente, yo tengo mucho tiempo en poder definir esta antología, mucho tiempo. Porque a pesar de que conocía muchos poemas, desconocía muchos otros, muchos más. Pero sobre todo me di cuenta que tenía que leerlos todos uno a uno y situarlos en mi yo, en lo que poemas seguramente pensé que te gustaba mucho hace unos años, mira a ver cómo os habéis modificado el poema y tú con respecto al tiempo. Y bueno, yo entonces tuve que leerlo todo, uno a uno. 4 tomos así, más 5 libros que fue un hombre muy prolífico. El orden que escoges es un orden cronológico y de hecho en el prólogo explicas el porqué, ¿no? Sí, su poesía es cronológica. Es vital, es una biografía poética. Es auténtico, una antología vital. En su poesía camina al tiempo y camina su pueblo y el mundo. Los temas que van apareciendo, la idea, las formas en que aparecen, todo es tal y como van ocurriendo las cosas. Luego, si quieres, hablaremos de un poco corto, también porque si no van de todo lo que son sus épocas, para mí, tal como las veo yo. Porque yo quiero advertir, por si no lo he dicho, que yo no soy un crítico literario, ni yo solamente soy un aficionado a la poesía, y un hombre que ha conocido al autor. No soy una voz, quizá
avanzada, pero sí pues, alguien que se puede organizar sus sueños a la manera que quiera y que puedo construir de alguna manera una biografía personal en función de la biografía poética que estoy leyendo y viceversa. Y que la biografía, digo, en antología, haciendo alusión a lo que decías, lo divides en 3 etapas. Que son más, que son al menos más. Una evidentemente es... Porque ahí ya nos vamos columpiando, porque ya me están sacando de mi escaso orden. Yo quería decir una cosa, es que no quiero que se me olvidará, y es seguramente algo que a ustedes les va a importar que digan. Porque el resto de cosas las pueden encontrar en el libro y las pueden encontrar en el prólogo que el amigo me ha hecho a la obra del amigo. Pero lo que no van a encontrar ahí es cómo discurrieron los meses que fueron en la relectura y la resituación de estos poemas, ¿no? No van a encontrar el esfuerzo que representaba tener que extraer. Yo no ponía poemas en la antología, yo sacaba poemas para no hacer una antología de 2000 páginas. Hubiera sido divertido, Pero no se me ocurrió. Entonces lo iba sacando y el día a día realmente esa renuncia constante. Siempre constantemente pensaba en él. Y pensaba en él constantemente cuando lo leía, cuando iba leyendo poema a poema. Y los que vivieron conmigo son testigos de que había días muy angustiosos por cuando me tocaban determinados momentos. La conjunción que se producía entre el verso y el recuerdo del poeta producía en mí un sentimientos de todo tipo, pero en los que en momentos eran muy dolorosos. Entonces solo esperaba encontrar un poema o un fragmento, a medida que iba leyendo, un fragmento que fuera de alguna manera delicioso, un momento que fuera optimista, un fragmento que me sacara de esta situación de angustia en la que me iba colocando. Porque Mario Benedetti, dentro de toda su obra, a pesar de todos sus esfuerzos constantes por tratar de optimizar toda su obra, como él mismo sabía y escribió en un haiku, un pesimista no es más que un optimista bien informado. Entonces, a él le costaba ser optimista. Luchaba con optimismo, luchaba constantemente contra lo que le ocurría, pero él se reconocía siempre a sí mismo como una persona a la que la vida lo había tratado con muy mala educación. Y bueno, esto cuando lo vas haciendo, pues claro, no se puede hacer desde una forma. Yo no era capaz de hacerlo, sí se puede. Para eso seguramente para eso están los profesionales. Pero yo no podía hacer este trabajo de selección, eliminación, construcción, no podía pasar sencillamente por el cerebro, me pasaba constantemente por el alma. Y esto, pues, no esperaba que me lo cogiera, no esperaba que se me llevara de tal manera y me tuviera pillado de esta forma. Fue hermoso, pero fue duro. Me costó mucho tiempo tener una selección hecha porque me costó mucho tiempo poder a veces leer más de lo que podía. Una vez que tienes la
la selección, ¿cómo decides esa agrupación? Todo en torno siempre al exilio, a la sensación, a la nostalgia, ¿no? que te hace sentir el no sentirte en tu lugar, ¿no? Él era, en su vida, hay dos elementos que están siempre, que son la nostalgia y el exilio. Entonces, un momento que te das cuenta que su vida se separa de él, o sea que está en función de estos elementos. Y su obra también. Pues, bueno, es la primera época en la que él y su obra se van al exilio por la nostalgia que le produce esa Montevideo en la que vive, esa Montevideo en la que crece, que no le gustará. Y él, claro, el poeta va buscando otras realidades y recorriendo, sin duda, su pasado, rebuscando en su pasado constantemente a ver de qué amarga puede agarrarse y va escribiendo sobre esto, y así se pasa escribiendo un montón de tiempo hasta el punto determinado en que va a suceder al poeta todo lo contrario. Bueno, en este tiempo pasa muchísimo tiempo fuera se va mucho, viaja mucho, sale mucho, tiene necesidad de ver desde lejos todo lo que está ocurriendo. Y realmente, y hasta un determinado momento en que sucede algo muy importante en su vida, que es como, al igual que una gran parte de los escritores latinoamericanos de su generación, toda la realidad lo arrastra y hace que su poesía se salga de él para ir a buscar a los demás. O sea, su poesía va a recoger del pueblo, de lo que sucede en la calle, es decir, se politiza. Entonces se politiza y esto tiene su cenit en un hecho que politizó a América y politizó al mundo, que fue la Revolución Cubana del 29, la época en la que se produjo un cambio muy importante en el pensamiento latinoamericano, sobre todo. Él llega a decir, en un momento determinado, que él era una persona que había vivido de espaldas a la realidad de su tierra y de su gente hasta que ocurre la Revolución Cubana, y esto le produce una agitación que hace que todo esto cambie. Esto, si lo quieren, esto está mejor escrito en el prólogo. Me daba corte ponerme a leer. Y ahí, ahí es donde a él le ocurre esta cosa curiosa, que de la misma manera que el pasado lo llevaba al exilio, ahora es el futuro que lo va a llevar al exilio. El futuro va a ser este sueño que le va a proporcionar toda la lucha de izquierdas en la que él, como persona, se implica y en la que se mete ahí hasta mancharse, diría el poeta. Y ahí pasa esta otra gran parte, hasta que realmente le llega el exilio, llega a Bordaleve en el 73 y se produce toda la época tremenda de represión en América Latina, con Operación Cóndor al frente, y todos los países, especialmente los países de América Latina, se ven muy golpeados por esto. Él es un exiliado de la primera tongada. En el 73 ya sale y abandona la universidad, abandona la cátedra y va al exilio. Y empieza otra parte, otra poesía, la poesía de que el exilio le va a provocar nostalgia. O sea, en realidad, que fue la nostalgia lo que le provocó el exilio, ahora será el exilio que le provoque
la nostalgia. Y ahí va a tener, para mí tiene probablemente la época más creativa, más brillante, más optimista dentro de la, si se puede llamar así, pero sí más vital de toda su poesía, más compartida, más interrelacionada con los países que le acogen, con los afectos y desafectos que encuentra el exiliado donde tiene que caer, ¿no? La comunión que se establece con la gente del país y al mismo tiempo también el rechazo que siente, puede sentir por determinadas gentes del país que le acogen, en fin. Y esto nos durará hasta el momento del plebiscito uruguayo, en donde, por una vez en la historia, un gobierno convoca un plebiscito, lo pierde y tiene que irse. Entonces ahí se produce curioso para él el problema del desexidio, que él lo saca de sitio y se da cuenta de que ahora tendrá que regresar a un sitio, y encontrarse con gente que no se ha ido, y encontrarse con esta situación extraña del que vuelve, porque claro, al exilio se fueron todos con una razón muy clara los que se fueron por defender la vida, pero del exilio vuelven todos, unos vuelven y otros no vuelven, así como la salida fue de alguna manera general y colectiva, es decir, o de los que se fueron, la vuelta es voluntaria, el regreso unos vuelven y otros no vuelven. Y los que vuelven tienen que enfrentar a los que los echaron de allí, y que también que ellos vuelven transformados, pero los otros también se transforman. No seguramente ninguno de los dos bandos en lo que el otro bando quisiera, pero bueno, es lo que sucede. Y a partir de ahí, la poesía de Benedetti, en el regreso, vamos a encontrarla como muy desolada, porque esto es algo que ocurre a final de siglo, donde la situación ha cambiado tremendamente, donde el humanismo con el que habíamos venido todos caminando durante todos estos años, empieza a ser algo desprestigiado, ¿no? El vecino de oro está mandando por otras cuestiones, y la lucha por una sociedad, por una idea, por un mundo mejor, en el cual se había cimentado la obra de Benedetti, esto se está derrumbando, y por tanto le deja un páramo, se encuentra delante de un páramo para poder de alguna manera transmitir este mensaje. Y ahí se encuentra muy solo, y vuelve otra vez a aparecer el Benedetti cuando la nostalgia le provocaba el exilio. De nuevo la nostalgia le vuelve a provocar el exilio. Yo tengo una curiosidad, porque cuando uno tiene que hacer ese recorrido por toda la obra de un autor, supongo que de las cosas más complicadas que tiene que haber, igual me dices que no, pero de lo más complicado que tiene que haber para una antología es el cierre. El último poema que uno elige, ¿no? Porque es verdaderamente el último poema de una obra, al menos en esa selección. Yo no tuve duda. No tuve dudas. De todo lo que fue. Sí, porque es realmente cuando Luz, se casó con una mujer que se llamaba Luz López Alegría, que es muy bonito, una mujer que tiene luz y alegría. Yo también estoy casado con una mujer que tiene luz
tiene tifón. Que no es alegría, pero es nombre de cuidar. Entonces, toda la vida, todos los exilios, todos los caminos, tuvieron una relación muy particular. Y Luz tiene un Alzheimer brutal, que muere poco tiempo después de haber regresado a Montevideo. Y estos últimos años de Benedetti sin Luz hay bastante de cierto en esto. Mario no tiene luz. Y este poema de despedida, yo se lo voy a leer. A cambio de un poquito de algo, por favor. Se titula Soneto de la que fue. Yo quisiera mirarte, conocerte como te conocí cuando vivías. Me mirabas con miradas mías y yo gozaba de mi buena suerte. Pero el pasado en nada te convierte. Bueno, está lleno, perdón. Pero el pasado en nada te convierte y te quita inflexible de mis días. Solo mi ensueño enciende sus bujías para que resucites de tu muerte. Ya no me entiendo con mis soledades, ni con la soledad de los que quiero. Una a una desinflan las edades y quedan mis preguntas sin respuestas. A esta altura es muy poco lo que espero, pero prosigo con tu muerte puestas. Bueno. Cumplimos ya cerrar los 45 minutos de charla. Habíamos prometido dejar un cuarto de hora, 10 minutinos. Me enredo mucho. Habíamos prometido dejar 15-10 minutos para toda la gente que ha venido a verte, que viene con muchas ganas. Tenemos por ahí un micrófono, ¿no? Inalámbrico. Es el momento de que levantéis la mano y vamos dando paso vamos a intentar ser, eso sí, lo más breves posibles, digo, en el planteamiento de la pregunta, sobre todo porque somos muchos y seguro que muchos y muchas de vosotros y de vosotras queréis poder preguntar. Entonces, bueno, para que nos dé tiempo a las máximas preguntas en este cuarto de hora que nos queda de conversación con Serrat, ¿os parece? Entonces, no sé, yo soy miope, o sea que voy fatal en esto. para ver la mano alzada que nos salen un poquito así. He hecho un silbido. También puede ser, o un levantarse, que también sería más fácil. silbido en asturiano? Pues, hostia. Chiflido. Ahí me pillaste. Ahí me pillaste. Siblar. Pues venga, siblar si queréis. Chifliu. Un chifliu. Bueno, ¿quién quiere preguntar? ¿Preguntas? Uy, ahora nos entró la timidez. Bueno. ¿El qué? Nos entró la timidez. Bueno, hablemos de más cosas. ¿Tienes más cosas? Hombre, tengo aquí... Para dar y tomar. Hemos estado todo el tiempo hablando de Benedetti y yo decía y prometía, que no ha cumplido tampoco, que quería saltar de Serrat a Benedetti, de Benedetti a Serrat, porque sabía yo que había también ganas un poco de escuchar no nos da tiempo, pero bueno, al menos sí, alguna parte de tu trayectoria. Yo creo que al hilo de todo lo que estamos hablando, seguramente una de las preguntas que nos podemos plantear todos es ¿por qué teniendo una voz propia, una poética propia como la tuya, durante absolutamente toda la carrera y de manera
constante prácticamente en todos los discos, aunque sea un poema, aunque sea un guiño a un poema o una inspiración de un poema, es una constante, porque siempre esa búsqueda también de otras voces con las que se ha ido construyendo, si es verdad, la propia poética, ¿no? Pero ¿por qué siempre esa búsqueda en la poesía de otros autores? Hay una razón sin duda que es primordial y que tiene más que ver con todos que conmigo. Quiero decir que en mi generación la búsqueda de canciones en la poesía, dijéramos acercar la posibilidad de que la canción y la poesía formaran por un momento una unidad, una canción y un poema, una música y un poema. Esto se ha ido dando gracias a toda una generación de esto que se da en llamar cantautores, en mi modo de ver, un término muy poco afortunado, pero bueno, al menos sirve para etiquetar y para juntarse a ver algo. Pues nos dio a bastante, nos dio la vena de esto, seguramente porque uno le dio antes y a otro después. Si no hubiera existido Pablo Ibáñez, no se la corta, seguramente otros cercanos tampoco lo hubieran hecho. No sé si Raimundo hubiera hecho la canción a los Rodantes de Espíritu, no sé. Todo habría que preguntárselo a él y luego la musicalizar a Germán, no lo sé. Yo seguro que sin ellos no hubiera tenido el coraje o el descaro de meterme en esa camisa, ¿no? Sí, yo creo que ellos, y algunos, ¿no? Vicente Ferlosio, alguno más que puede aparecer por ahí, que seguramente a poco encontraríamos. Y también porque los que hacíamos canciones encontramos una gran complicidad en los poetas vivos con los que coincidimos, ¿no? Bueno, lamentablemente no pudo encontrarla Paco con los clásicos, pero sí que la pudo encontrar con otros que hubieran, con Alberti o cualquier otro, que al que Paco pudo musicar, o Gutisolo. Estaban encantados. Si Hernández o Lorca supiera que hay gente que les canta, podrían discutir la calidad de lo que puede hacer, lo que se ha hecho con su obra, pero lo que no discutirían es que ellos escribían poesía porque cantaban la poesía, la cantaban. Cuando yo fui a ver a Neruda en el 69 y estuve con él un día hablando de todavía era candidato a las elecciones del 70. Él hablaba con un gran cariño de sus contemporáneos españoles, especialmente de Hernández. Neruda me mostraba las cosas que habían musicado de él recientemente, gente, ¿no? Mostraba Farwell, que habían hecho no sé qué grupo, había hecho una música, la ponía, o sea, estaba contento, pero no me lo mostraba como para decir, a mí también me hacen estas cosas, sino lo mostraba con el concepto de la música como ventarrón que se le llevara más allá del polvo de la poesía, ¿no? Pues es eso. Igual que puede haber algunos que no les ha podido gustar o pueden disgustarse, y sobre todo yo creo que más que los poetas han estado disgustados por estas cosas, no les llamaría los conocedores, ¿no? Los conocedores de poesía que han considerado siempre esta cosa de que la poesía ya tiene su música y no hay que ponerle otra. Bueno, es verdad, un poema sin música
no es un poema. Pero sin duda, una gema puede tener varias facetas y se puede ver desde varios puntos de vista, ¿no? Si no, no se podrían hacer hermosos guiones de cine de obras clásicas fantásticas, ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa es que se puede hacer bien y se puede hacer mal. Y se ha hecho mucho mal. Y se ha hecho bastante bien. Pero que realmente la poesía está hecha para ser cantada, no le cabe duda. La música que suelte ella parece la mejor de la que le ponga el poeta. Pero seguramente la que le pone el lector también. Y seguramente la que le puede poner un intermediario o una tercer punto de vista, que puede ser el músico también. Una más, nos da tiempo, una Sí. pregunta más. Una pregunta más y cerramos. Hay una mano. Hay una mano. Ya me la ha robado, bueno. Ya que comentaste desde el principio que Sácate el gozado un momento, por favor. ya que comentaste desde el principio que partes de la base de que no eres un crítico literario, me gustaría saber qué es lo que más aprecias de nuestro querido poeta Ángel González. Ángel es uno de nuestros grandes maestros. Tuve la suerte de conocerle mucho, de manera muy cercana. Yo también era muy amigo de los Taibo. Y él vivía no solo en la época del hotel, uno de sus grandes amigos era Paco Ignacio Taibo. Y yo en México tuve una relación muy intensa con ellos. Es que ¿qué es lo? González tiene el don de la comunicación de una manera también muy sencilla. No hay en la poesía de González alambiques, no hay retóricas, hay sencillamente una comunicación hay un tú a tú fantástico. Me pregunto usted por alguien que no solamente me entusiasma como poeta, sino que me he divertido con él mucho como amigo, porque era un tipo muy simpático aparte. ¿Alguna más ahora que hemos perdido la vergüenza? Buenas tardes. Yo quería preguntarte, en tu larga carrera musical que has trabajado con tantos autores, poetas diferentes, ¿tienes alguno preferido? ¿O eso es tan difícil como decir a quién quieres más, a papá o a mamá? Y dentro de eso, de esa misma pregunta, ¿qué autor te resulta, lees un poema, te gusta, y dices, bueno, voy a ponerle música? ¿Qué autor te resulta más complicado, más difícil, digamos, de ponerle música? Primera, no es a quién quieres más, a papá o a mamá, porque es a quién quieres de tus amigos. Tú tienes amigos, cada uno es de un pelo, cada uno es calza un pie, cada uno los quieres. Y no sabes decir exactamente de qué forma los quieres. No los quieres a uno de una manera y a otro de otra y a otro de otra. Si realmente tu amigo lo quieres, son distintos cada uno. Pero con papá y mamá ya no es lo mismo. Si lo quieres a papá lo sabes. Y si quieres más a mamá también. Esto lo tienes clarísimo. Si un poeta, yo con esto me pasa como con la comida, ¿sabes? Yo en la comida acostumbro a comer de todo y repito de algunas cosas.
y me afano por conseguir algunas cosas. Si un poeta, cuando lo leo, yo no leo poetas para ponerles música, ya no se me ocurre esta cosa, no se me ocurre. Si acaso en estos momentos, si veo a algún poeta y descubro algo, pienso cómo le puedo robar la idea sin que se me note mucho. Pero ya no pienso en ponerle música. No pienso, y mucho menos, y si caigo en la tentación de ponerle música, pues me tendré a hacerlo. Y feliz de la vida, o sea, que tampoco estoy en la otra parte, pero que no busco yo, digo, a ver a quién voy a musicar. No sé, yo voy a leer. Y disfruto leyendo y me descubro lo que leo y descubro mundos que desconozco. Es la lectura. Si no me interesa, no voy a pensar en la música. Ni siquiera sé si pensaré en leerlo si no me gusta. Si a un rato no me gusta, pues lo dejaré al lado y esperaré que madure él o yo. Venga, una última. Sí, por favor. Es que me ha parecido muy emocionante lo que ha contado de releer a su amigo y de leer por primera vez a su amigo, porque por lo que ha dicho hay un número importante de versos que ha leído por primera vez y sin poder hablar con él, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle, es muy simple, pero me gustaría saber qué le diría a usted, de amigo a amigo, a Mario Benedetti, después de todo su trabajo que ha hecho para resumir en una antología toda su vida, y no puede decirle lógicamente porque ya no está, pero si pudiera hacerlo, ¿qué le diría? Si pudiera hablar con él y preguntarle algo, le diría, ¿qué pasa cuando te mueres? Esto porque se primero le preguntaría, ¿eres tú? Sí. ¿Qué pasa? Te venden el marca allí atrás. No se me ocurriría, te lo juro que no se me ocurriría hablar de poesía con él para nada. Salían cosas de estas, ¿no? Y te diría, tengo un vino cojonudo. Puedes beber o se te cae. Bueno, Manuel, hasta aquí. Bueno, siempre he dicho que sería corto. Ha sido de verdad un placer enorme, un gustazo. Que vuelvas pronto, que vuelvas a cantar también, estaría bien. Y ya en petición fan, ya que estamos. Y agradecerte muchísimo que hayas venido. Yo creo que, como decía al principio, es doblemente especial. Primero por poder hablar de esta antología que es una gozada directamente con la persona que lo ha seleccionado, pero también hacerlo, lo dicho, después de este tiempo complicado. Ha sido un regalazo. Recordar que la Feria del Libro arranca el jueves, que estos son los preámbulos, que todavía queda cita además también aquí mañana, con el humor que es con el que hemos acabado hoy. Hemos empezado con las nostalgias y hemos acabado con el sentido del humor, que también era muy de Mario Benedetti, con lo cual yo creo que no le hemos sido nada infiel al espíritu de la antología. Yo, Manuel, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Muchas gracias, que tengáis una semana acorde a la ilusión que le ponéis y de verdad que nos podamos encontrar muy pronto.